La verdad es que aunque a muchos les parezca increíble, algo que sucede muy común es que terminemos con super glue o con super pegamento en nuestros lentes, así como este que está por aquí bien pegado. Así es, familia, algo que a mucha gente le parecería increíble es algo que sucede muchísimas veces. Y es por eso que el día de hoy les voy a enseñar cómo quitar el super pegamento que se ha quedado pegado en sus lentes de una forma muy fácil. Este procedimiento ya se los enseñé en otro video que hice hace muchos meses atrás, pero el día de hoy les complemento este video con otros métodos que he probado y ahorita mismo les digo cuál fue el resultado. Así es, familia, así que a este lente que está por acá yo le puse un poco de super glue o de super pegamento a propósito para probar otros métodos y ver cómo me iba. Pero lo que sí es cierto es que yo ya tengo un método para quitar este pegamento que está pegado acá, no importa si es de hace poco o es de varios días o incluso de varios meses, se quita completamente. Pero yo quería probar otros métodos y unos métodos que encontré era agregándole un poco de aceite vegetal del que tenemos en la cocina y dejándole el aceite allí al lente por lo menos 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea. Así que probé con aceite y luego fui a querer quitarle el super glue o el super pegamento, pero de ninguna manera se quita. Así que de esa manera no se puede. Alguien me dijo también que usando WD-40 él había logrado quitar el super pegamento de los lentes. Así que yo quise probar también el WD-40 y le puse una buena cantidad de WD-40 a este mismo lente y lo dejé por muchas horas. De hecho, lo dejé de un día para otro para ver si de esa manera se ablandaba, porque lo probé así directamente, no salió de ninguna manera y lo dejé muchas horas. Al día siguiente probé y seguía acá el super pegamento así como está ahí, no se pudo quitar. Otra forma que aparece también en las redes es con agua caliente. Así que me di a la tarea, puse un poquito de agua caliente en una taza, lo calenté en el microondas 1 minuto y ya cuando el agua estaba lista, no exageradamente caliente, pero sí lo suficientemente caliente como para soportar que tuviera el dedo ahí metido en esa agua. Así que introduje el lente, la dejé por varios minutos mientras el agua estuviera caliente y luego lo fui a sacar. La idea es que el agua caliente afloja el pegamento y de esa manera sale. Así que una vez que yo saqué los lentes del agua, probé a quitar el super glue y no sucedió absolutamente nada. El super glue sigue acá en estos lentes como que si nada les ha pasado. Pero el método que yo he probado y que verdaderamente funciona y que quiero que lo vean ustedes a continuación es de usar acetona. Yo tengo acá 2 marcas de acetona. Ya probé con esta marca y no me funcionó. Y probé con esta otra marca que viene así de colores y me funcionó perfectamente bien. O sea que si a usted no le funciona con una marca, probablemente sí le funcione con otra marca. Algo sí le voy a decir es que no vaya a usar acetona pura porque es demasiado fuerte y puede dañar el lente, puede dañar el aro de sus anteojos y eso verdaderamente no es lo que queremos. Esta acetona es la que usan las damitas para quitarse la pintura de las uñas. Esa es la que vamos a usar. El procedimiento yo lo hice con estos lentes que yo tengo por aquí, que probablemente son de plástico. No hay que poner acetona en el aro porque estos aros son de plástico también y pierden el color y no hay que hacerlo. Algo bien importante es que este procedimiento lo mejor es hacerlo sobre lentes que no tengan ningún tipo de protección en sus lentes, que no vayan a tener antirreflejo, por ejemplo, porque existe alguna posibilidad de que la acetona los vaya a dañar. Pero si sus lentes ya por el hecho de que les cayó super glue, que les cayó super pegamento, ya están dañados, entonces pruebe con la acetona que siempre le va a quitar el super pegamento y si le hace con mucho cuidado probablemente no los vaya a dañar y de hecho pues va a rescatar un par de lentes que muchas veces hay personas que terminan tirándolos a la basura. Así que miremos cómo quitar este super pegamento de una manera muy fácil. Voy a poner
super glue en este lente de estos anteojos que yo tengo por acá. No le voy a poner mucho porque no hay necesidad. Cuando nos ha caído de emergencia, no es el gran poco de super glue que nos ha caído, sino que tal vez un poquito. Así que voy a dejar esta gota regada por acá. Ahí está la gota. Sin más contratiempos, vamos a comenzar a quitarlo. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Voy a usar un hisopo o cotonete o bastoncillo, como usted le diga en su país. Y además voy a usar quita esmalte para uñas. ¿Y qué es lo que sucede con el quita esmalte para uñas? Que uno de los componentes de este quita esmalte es la acetona. Y la acetona es la que hace todo el trabajo. Y ya el super glue que había pegado por aquí ya está bastante pegado. Ya esto no hay manera de quitarlo de aquí, así de fácil. Esto no se quita en el mismo momentito. Usted tiene que estar frotando un buen rato. Y entre más tiempo tenga de que el pegamento lo tiene pegado ahí en el lente, más se va a demorar. En un principio pareciera que esto no se va a quitar, pero créanme que sí sale. Y mientras estoy frotando por aquí, les recuerdo que si todavía usted no está suscrito a este canal, lo invito a suscribirse, a darle me gusta a este video. Así que aquí sigo, le estoy haciendo fuerte. Pareciera que no sale, pero también una forma es que también le puede poner un poquito de acetona para que ablande. Voy a probar con la uña también a ver si ya sale un poco fácil, pero todavía no. Voy a seguir dándole con este y si no voy a probar con el otro. Pero lo que voy a hacer es que voy a probar con el otro quita esmalte. Puede ser que algunos traigan la acetona más concentrada y sea mejor. Así que voy a probar con este porque hasta donde yo veo, ahí está todavía la gota bien pegada. Así que voy a probar con este. Así es, familia. Así es. Es cuestión de marcas también. Vean nada más. Vean. O yo no sé si es que con el otro ya lo ablandé, pero vean. Si alguna gente dice no me funciona, busque otro quita esmalte. Y mire este qué rápido está funcionando. De hecho aquí están los pedazos de pegamento. Vale más que yo tenía dos tipos, porque si hubiera usado solamente este otro y no me hubiera funcionado, es probable que yo les hubiera dicho que este truco no funcionaba. Porque uno creería que todas las cosas son iguales, que todas las marcas son parecidas, pero no. Vean, ya casi sale todo, ya le falta poquito. Ya estuvo. Vean, aquí está todo el super glue. Así que yo espero que les haya gustado este video, familia, y que pongan en práctica esto porque verdaderamente funciona. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.